Después de mucho tiempo de espera, se estrenó Doctor Strange in the Multiverse of Madness, una película que tiene muchos elementos de todo tipo y por sobre todo tiene un montón de secretos aún sin respuesta. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos metemos de lleno en el multiverso de la locura. Hoy te voy a revelar toda la verdad detrás de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, una de las películas más, ¿cómo decirlo?, controversiales de las últimas horas. Podría ser, es la película más discutida del momento en internet y yo te voy a contar todo lo que hay detrás de esa película. Algunas cosas te van a dejar con la mente, te van a explotar la cabeza, así que sentate, ponete cómodo, suscríbete, toca la campanita, dale duro like y arrancamos. Controversiales de las últimas horas, podría ser, es la película más discutida del momento en internet y yo te voy a contar todo lo que hay detrás de esa película. Algunas cosas te van a dejar con la mente, te van a explotar la cabeza, así que sentate, ponete cómodo, suscríbete, toca la campanita, dale duro like y arrancamos. Originalmente el director iba a ser Scott Derrickson y es más, durante bastante tiempo estuvo trabajando en la película, pero eventualmente Marvel o este señor decidieron que lo mejor era buscar a otro hombre. Según el mismo Derrickson, lo que pasó es que Marvel quería una cosa de la película y él quería otra, y obviamente, ¿quién va a ganar la pulseada? Marvel. Poco después se anunció quién iba a dirigir la película y no fue ni más ni menos que el señor Sam Raimi, a quien ya conocemos de un montón de películas oscuras, pero también de la saga de Tobey Maguire de Spider-Man. Por lo tanto, hablamos de un hombre que quizás es la elección perfecta para esta película porque tiene a partes iguales, horror y superhéroes. Obviamente, la pandemia retrasó esta película, tanto que la participación de Doctor Strange en la serie WandaVision quedó completamente cancelada, pese a que hay elementos en la serie que hacen referencia a él, y estos son los comerciales de la televisión que todo el tiempo le aparecen a Wanda. Cada uno de estos comerciales en realidad era una forma de Doctor Strange de comunicarse con ella. Como habrán visto, en la película ese fue un hilo que quedó inconcluso. Si bien dieron varias explicaciones, la realidad es que querían que él estuviera ahí y finalmente no apareció. Se supone que iba a aparecer o en el final o en la escena postcrédito, no apareció en ninguna parte. Otro punto importantísimo, esta película iba a salir antes que Spider-Man No Way Home. Y en cierta medida se culpa a la pandemia de todo esto, pero si se pudo rodar Spider-Man No Way Home, se podía haber rodado esta antes. De hecho, la aparición de América Chávez no iba a ser en esta película, sino en Spider-Man No Way Home. En esta película íbamos a conocerla como una aprendiz de Doctor Strange. Y esto además lo confirma arte conceptual de la película. Otro punto importante de esta película es que si bien sí se fue rodando durante el año 2001, a partir de noviembre del 2021 hubo un montón de regrabaciones. La mayoría de medios decían que en realidad esto había pasado porque estaban metiendo más cameos, querían hacer cosas referenciales a Spider-Man No Way Home, alguna conexión con la serie Loki, y la verdad es que todo esto brilla por su ausencia en la película. El grueso de lo que vemos en Multiverse of Madness se filtró muchísimo antes del estreno y muchísimo antes de las regrabaciones. La película es básicamente lo que sabemos hace muchísimo. Sí hay alguna cosa que se filtró en su momento que no está en la película, es al revés, no es que agregaron cosas, sino que quitaron. Ahora hablemos un poquito de los cómics, porque hay cómics, obviamente, como en todo lo de Marvel, que inspiraron a esta película o que básicamente son esta película en cierta medida. Si bien es complicado hablar de qué saga específicamente es la que se tomó a la hora de crear Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sí podemos hablar de diferentes elementos de los cómics que están presentes en esta película. Ejemplo, en el final de WandaVision conocemos el Darkhold, el libro este que ella usa para básicamente volverse loca. Este se conoció por primera vez en un cómic de Werewolf by Night. Y a diferencia de historias grandes como El Guantelete del Infinito y otras parecidas, este libro básicamente fue parte de un solo volumen que cuenta varias historias del mismo. Por otro lado, tenemos que viajar a alguna historia de los West Coast Avengers para poder encontrar a Wanda sufriendo, entendiendo en cierta medida que sus hijos no son reales. Muchos insistían que esta película iba a tener elementos de House of M, lo mismo pasó con la serie WandaVision, pero de hecho no hay tanto. Sí podemos ver algunos guiños, como por ejemplo la batalla entre
el profesor Charles Xavier y Scarlet Witch, que de hecho en los cómics vemos a él intentando controlar la mente de Scarlet Witch, o sea de Wanda, pero de la misma manera no le sale muy bien. Lo que sí esperaba la gente en su mayoría es que hubiera una suerte de No More Mutants en reversa para que a partir de esta película entraran los mutantes al MCU, pero si bien no pasó eso, los mutantes ya entraron al MCU considerando que el Profesor X forma parte de esta película. Otra saga comiquera que también puede tener que ver con esta película es la de los New Avengers, donde se presentaron los Illuminati por primera vez, aunque eventualmente sí tuvieron su propia miniserie. ¿Quiénes eran en este caso? Doctor Strange, Charles Xavier, Iron Man, Namor, Reed Richards y Black Bolt. Y la verdad que podríamos seguir hablando de diferentes sagas de cómics, de diferentes cómics en específico, pero hay muchos elementos tomados de aquí y de allá, y también hay muchos elementos tomados del mismísimo MCU, ¿no? Porque esta película es referencial más bien de lo que viene pasando en el MCU, que a su vez es referencial de los cómics, pero no, un poco sí y un poco no. Y otra cosa importante de esta película es que ha plantado la semilla de un montón de preguntas de todo tipo. Hay gente que no entendió cosas, hay gente que entendió, pero quiere un poco más, así que te voy a responder algunas de las preguntas más importantes o interesantes de esta película. ¿Qué demonios es el libro de Vishanti? The Book of Vishanti. En esta película, además del Darkhold, vemos un libro nuevo que es el libro de Vishanti. Básicamente es como la antítesis de ese otro libro. Está como el libro malo y el libro bueno, vamos a decirle en criollo. El Darkhold tiene la magia oscura prohibida y su caos corrompe al usuario. ¿Qué pasa con el libro de Vishanti? Tiene hechizos y contrahechizos que vuelven a reordenar todo, ¿no? Que traen el orden de vuelta. Si Doctor Strange hubiera podido tener acceso a este libro, que de hecho lo tuvo por un instante, habría podido controlar a la poderosa Scarlet Witch. ¿Cuál es la diferencia entre el Darkhold y el Book of Vishanti? Que solo hay uno de este, a diferencia del Darkhold que hay uno supuestamente en cada universo. Según los Illuminati en esta película, el universo principal del MCU, la línea que hemos visto mayormente, es la Tierra 616. Estos Illuminati eran parte de la Tierra 883. El dato interesante es que la línea temporal o el universo principal de los cómics de Marvel es justamente la Tierra 616. Hay múltiples realidades, Peter. Esta es la Tierra de la dimensión 616, yo soy de la 833. Y lo curioso es que la gente creía que la línea principal del MCU era en realidad otra Tierra, para de alguna manera hacer referencia a que esa Tierra 616 de los cómics existe igual a como la conocemos en los cómics en algún sitio, pero no, en el cine y en las series, en estos productos multimedia, la Tierra 616 es la principal. Muchos se preguntan quién es el villano o la villana de esta película, y es una gran pregunta. Si bien Scarlet Witch es el villano principal, Wanda Maximoff en realidad no es la villana. En cierta medida deberíamos decir que el Darkhold es el villano de la película porque corrompe a cualquiera que lo lea. Así que no importa qué tan bueno seas, este libro te va a corromper. Por eso, Wanda se transforma en una supervillana. Así que deberíamos tener en cuenta que no habría sido la villana de no ser por el libro. Pero si queremos hablar de villanos, Baron Mordo, en cierta medida, es el otro gran villano de la película. ¿Qué es eso que llaman caminar dormido en Multiverse of Madness? Eso es algo muy interesante. Parece ser que hay algunos personajes que tienen la habilidad de poder introducirse dentro de otra variante, o sea, dentro de sí mismos, pero de otro universo. Por lo tanto, en cierta medida pueden estar en ese otro universo aunque no estén ahí. Lo que hacen es como meter su alma, por decirlo de alguna manera, dentro de estas otras versiones de sí mismos, así pueden controlarlas aunque no estén ahí. ¿Qué es una incursión en el multiverso de la locura? Según Reed Richards, el de los Cuatro Fantásticos, claro que sí, John Krasinski, en su universo Doctor Strange usó el Darkhold para causar una incursión y destruyó todo un universo, asesinando a trillones de personas. ¿Pero qué es una incursión? Bueno, básicamente una incursión es cuando dos mundos paralelos chocan entre sí, causando de esta manera la destrucción de ambos universos. Si recuerdan la serie Loki, justamente recordarán que He Who Remains habló del peligro existencial de universos interactuando unos con otros. Y en cierta medida podríamos llamar incursión a lo que hizo Sinister Strange cuando hizo que su universo colapsara consigo mismo. Una gran pregunta es ¿cuál es la conexión de Wanda con Wandagore? Tiene un nombre parecido a Wanda, ¿no? No es Wanda, se escribe de otra manera, pero sería básicamente esa torre donde había algo de Scarlet Witch.
En el monte Wundagore lo que hay específicamente es cada uno de los hechizos del Darkhold que podés ir a leerlos si tenés ganas en el caso de que no tengas el libro. El pequeño detalle es que nadie, hasta la visita de Wanda, había sobrevivido a un viaje al monte Wundagore. Pero ¿quién creó este monte? Bueno, el dios Chthon, que a su vez es el creador del Darkhold. De hecho, cuando Wanda llega a este sitio hay 4 demonios que tienen la magia roja del caos en sus ojos y que de alguna manera son muy parecidos a la versión de los cómics de Chthon. La pregunta que muchos se hacen sobre esta película es: ¿ha muerto Wanda Maximoff? ¿En el final ha muerto Scarlet Witch? Y esta es una pregunta muy compleja teniendo en cuenta que el multiverso es vasto y pudimos ver más de una versión de ella en esta película y todas las versiones no murieron, entre comillas, porque no sabemos exactamente qué le pasó, pero creo que cualquiera podría sacar la conclusión después de ese final de que con el poder que Scarlet Witch tenía, una montaña cayéndole encima no es la gran cosa. Y teniendo en cuenta lo importante que es este personaje en la fase actual del MCU, sería raro que acaben con ella para siempre. Una interesante pregunta es: ¿de dónde viene América Chávez? Podemos ver por un momento su universo, que de hecho se ve diferente al principal, pero no hay ningún dato sobre este sitio salvo la desaparición de sus madres, y seguramente pronto sabremos un poco más de dónde viene América Chávez. Un punto muy importante de esta película son los sueños, porque ¿qué son los sueños en el MCU a partir de ahora, habiendo visto lo que hemos visto en esta película? Doctor Strange in the Multiverse of Madness le da un nuevo concepto a lo que es dormir en el MCU, porque si cada vez que dormís y soñás y ves alguna cosa que te está sucediendo a vos, en realidad eso tiene que ver con el multiverso, básicamente hace que todos los siguientes sueños cambien para siempre. Según esta película, todos los sueños de todos los que están en el MCU, o por lo menos no se explica si es los que tienen algún tipo de capacidad especial, son sueños que no son sueños porque son la realidad. Básicamente lo que van soñando estos personajes es lo que sucede con ellos en otros universos. O sea que al principio de la película, por ejemplo, cuando Doctor Strange ve que él mismo está siendo atacado por un ser horrible junto con América Chávez, eso le estaba pasando a otra versión de él. Lo que no queda claro es si los sueños estos los tienen personajes que tienen alguna habilidad mágica o si, por ejemplo, esto es mucho más amplio de lo que creemos y cada vez que un personaje, ejemplo, Hulk, está soñando con el multiverso. Otro punto importantísimo en esta película son los Illuminati. ¿Pero qué son los Illuminati? Como bien dijimos hace un ratito, los Illuminati nacen en New Avengers, específicamente en el número 7 del año 2005 y luego obviamente tuvieron su propia miniserie en el año 2006. En esta saga de los cómics lo que vemos es a Tony Stark secretamente creando un grupo de personajes muy poderosos de diferentes sitios, con diferentes habilidades. ¿Para qué? Para proteger la Tierra. En ese caso, los que veíamos primero eran Namor, del océano, Tony Stark, que era uno de los Avengers, Reed Richards, que es un genio de la ciencia, Black Bolt, que es un inhumano, Doctor Strange, que maneja las artes místicas, el Profesor X, que es un mutante. ¿Y cuál era el concepto de este grupo? Bueno, mantener la paz en la Tierra a como dé lugar. Repito, a como dé lugar. Mantener todo en su sitio. El multiverso, por ejemplo, como se ve en esta película, mantenerlo en su sitio a como dé lugar, no importa lo que haya que hacer. En este caso, los miembros de los Illuminati no son exactamente los mismos de los cómics y de hecho es muy interesante el grupo que se formó en esta película. Como primer dato de color, entran los mutantes al MCU a partir de esta película, porque vemos al profesor Charles Xavier, un mutante. Con lo que de cierta manera podríamos decir que los mutantes ya son canon en el MCU. De la misma forma aparece Reed Richards, un personaje que pronto vamos a ver en la línea principal del MCU, pero de alguna manera ya se confirma que existe en el multiverso. De hecho, se confirma que existe Sue Storm también, porque hay una frase ahí que tira Wanda y que él le responde. De hecho, Reed Richards y Sue Storm tienen hijos, así que esta versión de los Cuatro Fantásticos en ese universo está bastante evolucionada, por decirlo de alguna manera, ¿no? A diferencia de lo que hay en el MCU, aunque en realidad no sabemos. Quizás nos dan unos Cuatro Fantásticos que de cierta manera ya están hace rato, ¿no? Otro de los personajes interesantes es Black Bolt. ¿Y quién es Black Bolt? Es un inhumano y en este caso es el mismo que vimos en aquella serie que básicamente podríamos catalogar como horrible, la peor serie de Marvel.
que nos mostraba a los inhumanos justamente. El talento de Blackagar Voltagon es justamente su voz. Tiene una voz asesina. Y posiblemente en esta versión de ese universo era también el rey de los inhumanos. Entre estos Illuminatis vemos a Baron Mordo, también a Capitana Carter, la versión Capitán América femenino, podríamos decir, parecido al que vimos en la serie What If, pero no es el mismo personaje. También vemos a la Capitana Marvel de Maria Rambeau. Y en cierta medida estos Illuminatis tenían a un Doctor Strange que ellos mismos terminan matando. Ahora entramos en la escena postcrédito. La escena, iba a decir porque hay dos, pero una no importa. Vamos a la escena importante postcréditos porque nos revela un personaje que puede ser muy importante en el futuro. ¿Y por qué también te digo que puede ser muy importante? Porque lo van a hacer importante considerando la actriz que lo interpreta. ¿De qué personaje estamos hablando? Claro que sí, de Clea. ¿Y quién es Clea en este caso? Bueno, la actriz Charlize Theron. Si bien no aparece mucho en la película, es básicamente un guiño al futuro. Doctor Strange se va con una mujer a hacer algo porque por lo visto hay algún problema en algún sitio. ¿Y quién es esta mujer? Bueno, Clea. Esta mujer en los cómics es la hija del príncipe Orini, que a su vez es el hijo de Olnar, quienes reinaban en la dimensión oscura. Su madre en los cómics es Umar, que es la hermana gemela del villano Dormammu. Así que en cierta medida podremos decir que el tío de Clea es el personaje que vimos en la primera película de Doctor Strange, que justamente el Doctor termina atrapando en un loop temporal. Uno de los puntos importantes de los cómics con este personaje es que justamente tiene mucha tensión con su familia porque algunos de los miembros de su familia no serían los más geniales. Recordemos que son parte del reino de la dimensión oscura. Si ese nombre no te dice nada. Pero lo que queda claro es que en este caso va a ser un colega multiversal de Doctor Strange. Y hablando de colegas multiversales, el que casi es un colega en el multiverso es el señor Tom Cruise, porque estuvo a punto de aparecer como Iron Man. Superior Iron Man, el Iron Man superior. Hubo rumores, datos, cosas dando vueltas por todos lados. Se habló de esto miles de veces, en miles de videos. Finalmente no apareció en la película y todos, era humo. Señoras y señores, uno de los que ha trabajado en la película, en el guión de la película, dio una entrevista y ¿qué dijo? Básicamente dijo que ese personaje sí iba a aparecer en la película. ¿Qué rol iba a tener Tom Cruise? Justamente el de Iron Man. Pero un Iron Man del universo de los Illuminati que en realidad no solo es muy diferente al Tony Stark que ya conocemos, sino que es mucho más poderoso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no forma parte de la película? Bueno, le ofrecieron la idea, fueron con esa idea hacia Kevin Feige y el señor dijo: esa idea es espectacular, pero es imposible porque Tom Cruise no tiene tiempo de ahora hasta no sé cuándo para poder grabar algo porque está rodando la nueva película de Misión Imposible. Así que la idea estuvo, la llevaron a la mesa y Kevin Feige dijo: imposible, porque el tipo no puede. Ni le vamos a preguntar por qué no puede. Otro dato interesante que reveló la señorita Elizabeth Olsen en las últimas horas en una entrevista es que en realidad en esta película Scarlet Witch tenía que haber matado mucho más. ¿Viste la película? ¿Viste todo lo que mató? Bueno, tenía que haber matado más, dijo. ¿Qué quiso decir la actriz con esto? Que básicamente había mucha más muerte, o por lo menos en el guión principal había otros personajes que morían, pero ella la verdad que sentía mucha ansiedad, no estaba cómoda. Quería llevar su personaje a un lugar distinto, pero le parecía demasiado. De hecho, todo lo que hizo Scarlet Witch es tremendo en esta película. Y hay unas escenas que te deja muerte, corta gente al medio, hace de todo. Y lo hace, o sea, es lo más horrible que se puede dejar ver para que esta película siga teniendo la clasificación que tiene para que vos puedas ir con tu hijo a verla. Pero te das cuenta que están pasando cosas horribles, calcinan gente, cortan al medio a otros, de todo. Le explota la cabeza a uno desde adentro. Es terrible lo que hace. Y de hecho hay muchas más cosas alrededor de esta película que, si tenés ganas, dejame un comentario por ahí y nos ponemos manos a la obra. Hay mucha información a futuro. Esto más o menos te conté alrededor de lo que hay en la película, pero a futuro esta película abre un montón de caminos que podríamos tocar en otro video. Comentame por ahí, comentame también qué opinás de todo lo que sí te conté. No te olvides lo más importante, darle duro al botón de like, suscribirte, toca la campanita, seguime en mis redes, te dejo otro video por ahí. Yo soy Juanito Sei en el multiverso de mi propia locura y nos veremos la próxima. Paz.